El problema es que a ninguno de nosotros, tanto en el instituto ni después en la universidad, nos han enseñado cuáles son las técnicas de estudio más eficientes. Y como muestra de ello, hoy os quiero traer a una persona que sabe muy bien de qué va el tema. Y es mi yo del pasado. Así que os presento a Josu con 18 años, el cual nos va a contar cómo estudiaba él en la universidad y por qué, cómo las técnicas que usaba no eran las más adecuadas. Así que Josu, adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josu, soy el Josu del pasado, con 18 años, estoy en primero de carrera y el problema es que nunca me han enseñado cuáles son las técnicas de estudio más eficientes. Entonces lo que hago es hacer lo que todos los estudiantes hacemos y es, por un lado, tomar apuntes en clase para después subrayar esos apuntes. Por otro lado, mis técnicas de estudio se basan en releer dichos apuntes que he tomado en clase y esas cosas que he subrayado. Y en tercer lugar, cuando tengo que estudiar, lo que hago son diferentes resúmenes, pero los hago casi siempre mirando a los apuntes. Hoy en día, el Josu adulto os va a contar ahora que estas tres técnicas no son las más eficientes. Son unas técnicas de estudio tan válidas como cualquier otra, pero no son las más eficientes. ¿Y qué queremos decir cuando no son las más eficientes? Más adelante os va a contar aquí el adulto, no yo, que me ha costado lo mío sacarme ser doctor, como este de aquí. Y no son eficientes porque dedicamos mucho tiempo a ellas. Hay otras técnicas por las cuales se estudia de manera más eficiente y en este caso esa eficiencia es referida al tiempo que le dedicamos. Es decir, las técnicas de Active Recall y de repaso espaciado requieren menos tiempo, lo que nos hace poder estudiar muchas más cosas. Por lo tanto, y los estudios científicos así lo dicen, subrayar, releer y, en tercer lugar, realizar esquemas o resúmenes, pero mirando el libro o mirando los apuntes, son en la escala de menos a más eficientes las que están abajo. Así que, nada, os dejo con Josu para que os explique cómo podéis hacerlo bien. Muchas gracias, Josu. Nos vemos dentro de 2 años. Suerte. Así que, en este vídeo, déjame contarte que repasemos cómo y cuáles son las técnicas más eficientes según los estudios científicos. Por lo tanto, recordemos que no hay técnicas de estudio buenas o técnicas de estudio malas. Y lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que debéis de personalizar vuestro estudio. Por mucho que yo os vaya a contar hoy que unas técnicas son mejores que las otras, no quiere decir que no todas funcionen. Todas funcionan, solo que algunas nos va a llevar menos tiempo y van a ser mucho más eficientes. Y esas dos técnicas van a ser el Active Recall y el repaso espaciado. Así que empezamos por el concepto de Active Recall, que en castellano se conoce como evocación. En todos mis vídeos hablo sobre el Active Recall, pero ¿qué es el Active Recall? Active Recall es cuando recuperamos la información de nuestro cerebro. ¿Por qué es importante el concepto de Active Recall? Cuando estamos estudiando, para que nuestro cerebro afiance los temas y los conceptos que hemos estudiado, lo que tenemos que hacer no es meter dentro esa información, sino sacarla. Ese esfuerzo cognitivo que estamos haciendo, esa metacognición, es lo que hace que se afiancen en nuestra memoria a corto y largo plazo esos conceptos que estamos estudiando. Por lo tanto, todas esas maneras de estudiar que nos requieran sacar la información de nuestra cabeza, es decir, testearnos sobre lo que sabemos sobre ese tema, van a resultar en esa metacognición, en ese esfuerzo mental por recuperar las cosas de nuestra cabeza, que es lo que refuerza las conexiones dentro de nuestro cerebro, manteniendo esa información en nuestra memoria a largo plazo. Para hacer Active Recall, lo primero que tenemos que hacer es entender el tema. Cuando estudiamos un tema por primera vez, hace 3 preguntas. ¿Qué es lo que se está comentando en este tema? ¿Cuáles son las ideas clave que se discuten en este tema? Y cómo lo explicaría con mis propias palabras. Si somos capaces de explicar ese tema con nuestras propias palabras, eso quiere decir que tenemos un conocimiento en profundidad de dicho tema. Por lo tanto,
Una vez que conocemos un tema, es hora de pasar a repasarlo. En ese momento del repaso sería cuando empezaríamos a hacer el Active Recall. En segundo lugar tendríamos el concepto de repaso espaciado. Pensemos que el repaso espaciado es como el entrenamiento deportivo. Si yo voy a correr todos los días durante cierto periodo de tiempo, al final voy a obtener unas mejoras. Lo mismo pasa con el estudio. Espaciar en el tiempo nuestros repasos beneficia nuestra memoria a largo plazo. Y para ello debemos de tener en cuenta la curva de olvido. Cuando estudiamos algo lo vamos olvidando paulatinamente en el tiempo. Mediante el repaso espaciado, lo que queremos hacer es romper esa curva de olvido, volver a recuperar de nuestra cabeza esa información para mantenerla más tiempo en nuestra memoria. Os estaréis preguntando cómo podéis hacer esto. Y si seguís este canal, ya sabéis lo que os voy a decir. Anki. Pero por mucho que hable de esta aplicación de inteligencia artificial que nos deja espaciar en el tiempo ese estudio mediante tarjetas, tenemos que saber que hay otras miles de maneras de hacer esto. A modo de resumen, quiero comentaros que por un lado tenemos el Active Recall y por otro lado tenemos el repaso espaciado. Muchas veces yo soy proactivo con recomendaros aplicaciones en el ordenador o en el teléfono móvil para que las utilicéis y hagáis este tipo de técnicas de estudio. Pero no necesitamos absolutamente nada, ni el iPad ni el ordenador, tan solo papel y boli. Para ello tenemos que plantear nuestro estudio, primero entendiendo y comprendiendo el tema y después repasándolo. Para repasarlo no hay otra mejor manera que simular un examen. Al simular el examen nos vamos a dar cuenta de qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos. Y al hacer el examen estamos haciendo esa evocación, ese sacar nuestra información de la cabeza. Esto lo que hace es reforzar en nuestra memoria a largo plazo esas cosas, ese tema que hemos estudiado. Y en segundo lugar, si lo que queremos hacer es el repaso espaciado, no hace falta que utilicéis la inteligencia artificial como Anki, aunque os lo recomiendo encarecidamente. Simplemente con espaciar en el tiempo los temas que estamos estudiando nos va a valer para romper esa curva de olvido. Estas dos técnicas de estudio son técnicas generales que son aplicables a todas y cada una de las materias y carreras existentes. Lo único que tenemos que hacer es adaptarlas al contenido que estamos estudiando, ya sea una ingeniería, biología, medicina, no lo sé, vale para todo. Pero no os preocupéis que os voy a ir haciendo vídeos específicos sobre cómo estudiar en esas carreras o en esas materias. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que realmente os haya sido de ayuda, dado que este vídeo es un vídeo base sobre el que construyo todos los demás conceptos que trabajo en los otros vídeos. Un saludo a Josu del pasado, suerte.